Hola, ¿qué tal? Estimados, bien, el día de hoy en este video vamos a explicar cómo resolver el problema 2.75 del libro de mecánica vectorial para ingenieros estática de la 9ª edición de los autores Beer, Johnston, Masure y Eisenberg. Bien, sin más, aquí ustedes pueden observar el problema 275, que dice lo siguiente: una placa circular horizontal, ¿sí? Una placa circular horizontal se sostiene mediante 3 alambres, ¿vale? Sería el alambre de AAD, de BAD y de CAD, ¿sí? Que forman ángulos de 30 grados respecto a la vertical. Si observen que en este caso el eje vertical es el eje Y, y se encuentran unidos a un soporte en el punto D. Si se sabe que la tensión en el alambre CD, ¿sí? En este alambre es de 60 libras. Ok, entonces de datos el problema nos está dando la magnitud de la tensión, ¿verdad? O del vector TCD, ¿vale? Y esto es igual a 60 libras. Determine las componentes de la fuerza ejercida por este alambre, o sea, el alambre de CAD, ¿sí? Sobre la placa. Y el inciso B, los ángulos θx, θy y θz que forman la fuerza con los ejes coordenados. Bien, entonces, en este caso, nosotros tenemos que considerar este sistema coordenado. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos el eje Z o el eje Z positivo en este lado, más X y más Y, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a, como nos están diciendo que necesitamos calcular las componentes del vector o de la tensión TCD, nosotros podemos trazar un vector, ¿verdad?, de este punto en esta dirección, ¿sale? Que sería un vector fuerza que representa la tensión. La tensión, bueno, lo vamos a dibujar completo, tal cual está, perdón, de aquí hasta D, ¿vale? Ok, bien, entonces ahí tenemos nuestro vector en esta dirección. Claro está, hay que mencionarlo, que la dirección debe de ser parte desde el punto C y llega hasta el punto D. Bien, por lo tanto, como ustedes saben de la teoría, pues este es un vector en 3 dimensiones y por tanto ustedes pueden en este caso trazar las componentes o los vectores que forman a esta tensión, ¿no? Perdón, aquí no le puse el nombre. Este es mi vector TCD, ¿vale? Ok, entonces ese vector pues tiene 2 componentes. En este caso tendríamos el vector de aquí al origen, ¿sí? Y tenemos la otra componente, la componente que es vertical, de aquí hasta donde llega al punto D. Ok, ahí está. Por lo tanto, ustedes observan que aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entre el eje Y y la base o el cateto de este triángulo que se muestra. ¿Qué más podemos observar? Observamos que el vector, bueno, falta ponerle los nombres, este de aquí, claramente se ve que el vector verde pues es el vector TCD en el eje Y, o la componente Y del vector TCD. En el caso del vector azul, pues en este caso es una proyección del vector
TCD en el plano, en este caso en el plano circular. Nosotros vamos a llamarle a este vector H, ¿sí? Observen que el vector H está en el plano y tiene una orientación de 60 grados respecto a X, positivo. Por lo tanto, hay que aprovechar el esquema. Voy a trazar o extender nuestro sistema cartesiano. En este caso, el eje Z, pues sería en esa dirección, que sea colineal a este que tenemos aquí. Y bueno, en nuestro vector H, que es el azul, lo podemos proyectar hacia el eje X y hacia el eje Z. ¿Cómo quedaría? Bueno, en este caso, las dos proyecciones, vamos a usar el color naranja para la proyección de este vector, más o menos ahí, que forma un ángulo de 90 grados, y sería la proyección en el eje X. Entonces, por otro lado, observen aquí, vamos a trazar en color morado, de aquí para acá, de este punto a donde llega el vector azul, tendríamos la resultante, ¿no? Que en este caso el vector azul que está en esta dirección, voy a remarcar porque no se alcanza a ver, ¿sí? El vector azul, que es H, podría decirse que es la resultante tanto del vector naranja y el vector morado. En este caso el vector naranja sería este de aquí, en esta dirección, y el vector moradito pues sería de aquí, ¿no? Es claro, y por lo tanto en este problema se puede ver que el vector naranja pues no es más que el vector o la componente, ¿sí? Este de aquí, a ver, este es el vector SDZ, ¿no? Ya que este está paralelo o está en la dirección del eje Z, como se muestra. Y el vector morado, ¿sí? El vector morado, espero no cause problemas con los valores, pero bueno, el vector morado, observen que está en el eje X. Por lo tanto, este sería la componente del vector TCDX. ¿Está claro? Entonces, la resultante de estos dos vectores, de TCDZ más TCDX, me permite obtener el vector H, que es la proyección del vector TCD en el piso, podría decirse, o en el plano XZ. ¿Sale? Esto es importante mencionarlo porque nos va a permitir obtener las componentes de mi vector TCD. ¿Sale? También es importante que identifiquemos la orientación de los vectores. ¿Sí está claro? Bien, ya que más adelante vamos a observar que en este caso TCDZ pues debe ser positivo porque va en la dirección positiva. TCDX es negativo porque va en el sentido negativo del eje X, y TCDY sería positivo porque va hacia arriba. Bueno, entonces apoyándonos de los triángulos y de la geometría, observen que el problema menciona que aquí tenemos un ángulo de 30 grados, ¿no? Respecto a la vertical. Entonces, pues aquí tenemos nosotros 30 grados. ¿Vale? Entonces aplicamos las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de 30 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es el vector H, ¿no? Nosotros vamos a tomar la magnitud de H, ¿vale? Entre la hipotenusa, que sería TCD, ¿vale? Por lo tanto, en este caso despejamos H, que es la proyección al piso, y queda TCD por seno de 30 grados. ¿Es correcto? Bien. Por lo tanto, el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados, pues es TCDY entre la hipotenusa, ¿no?
TC de Y entre la hipotenusa, que es TCD. Entonces, de esta ecuación o de esta identidad o función trigonométrica, observamos que TC de Y es igual a TCD por el coseno de 30 grados, ¿no? Y por tanto ya tenemos uno de los componentes, ¿verdad?, del vector TC de Y. No olviden que de manera general nuestro vector TCD lo podemos representar de la siguiente manera, ¿no? TCDX en la dirección Y más TCDY en la dirección J más TCDZ en la dirección K. Ok, o multiplicado por los vectores unitarios y J y K. Entonces, ahora es importante que analicemos el triángulo que está en el plano XZ o X menos Z. Aquí recuerden que este es el menos Z. Sí. En este caso observen que aquí tenemos un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Son 60 grados aquí, nada más que ya lo tapamos aquí. Son 60. Ok, entonces ustedes pueden hacer lo mismo usando, por ejemplo, el seno de 60 grados. En cuanto a magnitud, sería cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es el vector naranja, sería TC de Z entre la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo del piso es H. ¿Sale? Bien, entonces despegan TC de Z y esto es igual a H multiplicado por el seno de 60 grados. Por tanto ya tienen la componente TC de Z. En este caso sustituyen el valor de H. H vale, ya lo tenemos por aquí, ¿sí?, vale TCD por seno de 30 por el seno de 60. ¿Sale? Bueno, de una vez vamos a aprovechar sustituir los valores. TCD, la magnitud TCDY vale TCD, pero la magnitud del vector TCD, el problema nos dice que son 60 libras. Bueno, pues aquí sustituimos 60 libras multiplicado por el coseno de 30 grados. Haciendo las cuentas, TCDY es exactamente igual a 52 libras. ¿Sí? Si ustedes gustan hacer las operaciones, ahí están, ¿no? 52 libras. Bien, entonces ya tenemos la magnitud de TCDY, ¿sí?, de ese vector. Bien, en el caso de TCDZ sustituimos los valores y TCD vale 60 libras, ¿sí?, multiplicado por el seno de 30 grados por el seno de 60 grados, y esto resulta un valor de 26 libras aproximadamente. ¿Vale? Esa es la magnitud del vector TCDZ. ¿Vale? Bien, nos falta TCDX, pero ese va a salir de aquí mismo del triángulo del que está en el plano, XZ. En este caso va a ser utilizando la función de coseno de 60 grados. El coseno de 60 es cateto adyacente, y el cateto adyacente es el vector morado que le estamos llamando TCDX, ¿no? TCDX entre la hipotenusa, que es H. Por lo tanto, TCDX es igual a H por el coseno de 60 grados. ¿Vale? Pero H ya dijimos que es igual a TCD por seno de 30. ¿Vale? Entonces, TCDX es igual a TCD por el seno de 30 grados, ¿no? Eso es lo que vale H, multiplicado por el coseno de 60 grados. Sustituimos los valores, entonces TCDX es igual a TCD vale 60 libras multiplicado por el seno de 30 grados por el coseno de 60 grados. Realizando las operaciones, TCDX
es igual a, en este caso, a 15 libras. Ustedes pueden realizar las operaciones en su calculadora y se obtiene una magnitud de 15 libras. Ok, entonces en este caso lo que sigue es sustituir estos valores o estas magnitudes en nuestro vector general, ¿no? Que es este que pusimos al principio, ¿vale? Lo único que tenemos que revisar, jóvenes, este de aquí, es los signos que deben tener cada componente. Bien, en el caso del vector, bueno, voy a reescribir por acá. Ya dijimos que esto es TC de X en Y más TC de Y en J más TC de Z en la dirección K. Bien, en el caso de TC de X, veamos nuestro esquema. TC de X es el vector morado y va en contra, o bueno, va así en la dirección negativa del eje X, por lo tanto es negativo. Entonces aquí sería menos, ¿verdad? TC de Y va hacia arriba, es positivo, ¿no? Sobre el eje Y, positivo. Entonces ese se queda como más. Y TC de Z va, bueno, es el vector naranja, va en la dirección positivo en el eje Z. ¿Vale? Entonces ahí queda más T de Z, más TC de Z. Entonces, sustituyendo los valores, nuestro vector TCD sería menos TC de X, y ese valor fue de, perdón, déjame ver, 15 libras. Entonces aquí sería menos 15 libras en la dirección Y, más el TC de Y nos dio 52 libras. Bueno, entonces aquí sería 52 libras en la dirección J, más TC de Z nos dio 26 libras en la dirección K. Entonces el problema en el inciso A nos pide las componentes de la fuerza ejercida por ese alambre sobre la placa. Bueno, entonces estas son las componentes, ¿no? Ya las calculamos en magnitud. Y ya la dirección pues sería ¿no? La del vector. Por tanto, en el inciso B nos piden los ángulos θx, θy y θz. En este caso del vector TCD, ¿no? Recuerden que los ángulos TX, TY y TZ son los ángulos que forma en este caso el vector TCD con cada uno de los ejes del sistema de coordenadas. ¿Vale? Por tanto, ustedes recordarán por ahí en la teoría sobre los cosenos directores, ¿no? Si no, los invito a que revisen la literatura. En este caso se sabe que el coseno o los cosenos directores, en este caso el coseno de θx, en este problema sería igual a el TCDx, ¿sí? O la magnitud del vector TCD en su componente x dividido entre la magnitud del vector. En este caso el vector es TCD. Estos dos valores los conocemos, ¿verdad? Entonces el θx es igual al coseno inverso de TCDx entre TCD, ¿vale? Por lo tanto, θx es igual al coseno inverso. Sustituimos los valores, en este caso TCDx vale menos 15 libras, entonces serían menos 15 libras entre TCD. Ya sabemos que TCD pues la magnitud del vector, y ese nos lo dieron en un principio y son 60 libras, ¿vale? Entonces aquí sería 60 libras. Realizando las operaciones, el ángulo θx resulta de 104.47 grados. ¿Sale? Entonces este es el ángulo θx. Para el θy, por ahí recordarán también que en la literatura comentan que el coseno director de θy es igual, en este caso, a la fuerza o a la componente del vector TCDy entre la magnitud del vector TCD, ¿vale? Por lo tanto, θy es el coseno inverso, ¿sí?, de TCDy entre TCD. En este caso, TCD es 52 libras,
¿sale? Entonces quedaría 52 libras entre la magnitud de TCD, pues son 60 libras, ¿sí? Realizando las cuentas, el ángulo θy es meramente comprobatorio, 30 grados, corresponde pues al ángulo que ya conocíamos desde un principio, ¿no? Este es nuestro vector TCD y tiene un ángulo de 30 grados que es θy respecto a la vertical y. ¿Vale? Entonces si ustedes comprueban, θy resultaría resultaría 30 grados. Bien, y para finalizar, pues para el θz, pues lo mismo, ¿no? El coseno de θz, recuerden que en este caso sería TCDZ entre TCD. Por lo tanto, θz es el coseno inverso, ¿sí? TCDZ nos dio 26 libras, ¿sí? Entonces estos son 26 libras entre 60 libras. ¿Sí? Entonces, haciendo las cuentas, el ángulo θz es igual a 64.3 grados. ¿Vale? Bien, y con esto resolvemos el problema. ¿Sí? Con esto hemos terminado el ejercicio. Sin más, cualquier duda o comentario pueden hacérmelo saber en la sección de comentarios, va a darse la redundancia. Y sería todo de mi parte, jóvenes. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video y compartirlo con sus compañeros. Cualquier duda o comentario, no lo duden, estamos para apoyarles. Saludos.